Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Quisiera pedirles que puedan buscar en sus Biblias el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 23 al 30 y puedan ponerse de pie para que todos juntos podamos tener la lectura de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 25, 23 al 30, dice así la palabra del Señor. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará, de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Vamos a orar. Padre, estamos sumamente agradecidos por este día que tú nos has regalado. Nos has permitido poder llegar aquí, Señor, a esta iglesia, donde hemos podido alabar y glorificar tu nombre, Padre, por medio de los cantos, por medio de nuestras ofrendas, Señor, y también en este tiempo por medio de la exposición de tu palabra. Padre, primeramente reconocemos, Señor, las imperfecciones en este servicio y te pedimos perdón, Señor, por no dar lo mejor de nosotros, Señor, por no hacer lo mejor de nosotros. Pero, Padre, reconocemos también que por los méritos de Cristo, Señor, podemos acercarnos a ti. Te pedimos que esto se haya sido agradable a ti, Padre, no por nosotros, sino por ti mismo, Padre. Este tiempo, Padre, que estamos acercándonos para escuchar tu palabra, Señor, tu espada, que es una espada, Señor, cortante, Señor, una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo, Señor, en nuestras vidas, podamos ver con claridad tu palabra. Señor, ábrenos el entendimiento. Señor, ayúdanos a ver con claridad lo que dice tu palabra. Para que tu Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, use tu palabra expuesta en este día para nuestra edificación. Pedimos esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Para entrar un poco ya en materia, para ir retomando también lo que es ya este capítulo 25 y ya prácticamente ir concluyéndolo, más que todo la próxima semana, vamos a repasar un poquito lo que vimos. Y vimos que la semana pasada el Señor le decía a Moisés, o le daba las instrucciones acerca de construir el arca del testimonio. El Señor le había dicho a Moisés que la parte inferior, el cofre, debía ser hecho de madera de acacia, cubierto de oro. Este tenía que tener argollas o unos aros o anillos de oro en las esquinas para que las varas, que eran hechas de madera de acacia, cubiertas de oro, pudieran reposar allí en el arca. Y esto entonces sería conocida como el testimonio o la ley, ya que el Señor estaba poniendo su ley en medio del pueblo. La parte superior, el propiciatorio, no estaba hecho de madera, sino completamente de oro. Y este llevaba 2 querubines labrados a martillo que serían ubicados cada uno en un extremo. Y ambos, al ser colocados, debían ser vistos como una sola pieza. Sus alas, o las alas de los querubines, se extendían y cubrían el propiciatorio y estarían mirando hacia adentro. Entonces, estas 2 partes, el cofre, la parte inferior, y el propiciatorio, la parte superior, debían estar juntas para componer el arca del testimonio, donde el Señor le dijo a Moisés: yo me voy a manifestar a ti y tú le vas a decir al pueblo lo que yo diga.
Día de hoy entonces entramos en la parte del versículo 23 que nos habla acerca de el pan, o mejor dicho, la mesa para el pan de la proposición. Y vamos a ver entonces esta parte que es de la mesa, de versículo 23 al 28. Y lo primero tenemos son las medidas. Aquí tenemos que el Señor le da otras instrucciones a Moisés para este otro mueble que también va a estar en la casa del Señor, el tabernáculo o el santuario. Y se nos dice aquí que los materiales a ser utilizados por Belsasar y su otro compañero para trabajarlo, dice, esto es lo que deben hacer. Lo primero que se nos dice es, debe ser de madera de acacia. Y esta madera de shittim, madera de acacia, era una madera o un árbol bastante abundante en esta región del Mar Muerto. Su madera resistente y era usada por todas las personas de esta región para hacer diversos tipos de muebles. Entonces, como vimos la semana pasada, y también lo mencionó esta semana, el Señor les indica usar un material con el cual ellos podían estar familiarizados y trabajarlo. Pero acá tenemos otras medidas. Estas son las medidas de la mesa, dice el Señor a Moisés. Su longitud, su altura y su anchura. Y para verlo un poco más claro, el pie de página, para aquellos que tienen la Biblia de las Américas, hablan que un codo es aproximadamente 45 centímetros. Así que si eso es así, nos dice entonces la Biblia aquí que la longitud son 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto, todo esto aproximadamente. La cubierta de la mesa. Vemos entonces aquí que el Señor no solo le dijo a Moisés, va a ser de madera, sino que esta mesa tiene que ser recubierta con oro. Es decir, la estructura, al igual que el arca, tiene que ser totalmente de madera, pero toda la mesa debe ser recubierta con oro fino. No debe dejar ni una sola esquina que no tenga oro. Y al cubrirlo de oro, tenía que ponerle una cornisa hecha totalmente de oro también, que es un pequeño pedazo que sobresale en la mesa. Una pequeña moldura que sobresale para ornamentarla también. Y algunos dicen que para que los panes tampoco se cayeran. También se le indica a Moisés, esta mesa debe llevar una moldura alrededor, junto con la cornisa. Pero como mencionaba, a diferencia de la misma mesa, estos adornos eran totalmente de oro. Y las medidas de la moldura son aproximadamente 20 centímetros. El Señor le dice también a Moisés, ¿sabes? Esta mesa tiene que llevar también unas argollas, unos aros o unos anillos, y son 4. Y estos tienen que ser hechos de oro fundido. Deben estar ubicados en la mesa, 2 de cada lado o 1 en cada pata. Y Bezaleel debía colocarlo justamente debajo de las patas, o mejor dicho, en la parte de las patas, entre la parte plana de la mesa y justo debajo de la moldura. ¿Cuál era el propósito de aquellos aros o aquellos anillos? Pues era para transportar la mesa cuando el tabernáculo se movía de un lugar a otro. Las varas, versículo 28. Estas también tenían que ser hechas de madera de acacia. Y es interesante, como menciono, deben ser recubiertas de oro. Y al igual que la mesa, sin ningún detalle que quede sin cubrirse de oro. Estas varas son para ser introducidas por los anillos que se encuentran en las patas de la mesa. Pero a diferencia del arca, las varas en el arca tenían que reposar allí. En la mesa, las varas podían ser quitadas
Y para eso acompáñenme al libro de Números, capítulo 4, versículo 8, que nos da un poco la idea de que esas varas sí tenían que quitarse o se podían quitar. Números 4, versículo 8 dice: y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Es decir, que estaba la posibilidad de que las varas debían quitarse de la mesa. Y según John Hilsey, teólogo inglés, dice que era para que no interrumpieran el servicio de los sacerdotes que estaban en ese momento. ¿Qué tenemos aquí entonces? Durante esta primera sección, esta primera porción, podemos apreciar todos los detalles que el Señor le ha dado a Moisés. Le ha dicho: todo esto va en la mesa, madera de acacia, toma las medidas, recubiertos de oro, la cornisa, la moldura, los aros. Pero es posible que algunos estén preguntando: ¿eso de qué me sirve el día de hoy? ¿Qué relevancia tiene esto para mí el día de hoy? Es una mesa. A primera vista, uno puede pensar que es simplemente una mesa lujosa, porque está bañada en oro. No obstante, cuando vemos las implicaciones que esto acarrea, vamos a ver cómo abunda la importancia de esto. Esta madera de shittim, esta madera tan utilizada y conocida por ellos, pero lo característico de esta madera es una madera que no se corrompe, no es una madera que se pudre. Y al ser cubierta de oro, no es solamente o más que darle resistencia a la madera y más que darle simplemente una belleza, nos está hablando acerca de esa santidad que pertenece al Señor, ese brillo y ese resplandor que solo nos puede mostrar Dios. Dice: el oro puro, el oro refinado. Pero siendo una madera incorruptible, una madera que no se daña, cubierta de oro, nos apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos esto acerca de la madera de acacia, nos dirige o trae nuestra mente hacia la humanidad de Cristo, que dice que cuando Él estuvo en la carne, dice, no vio corrupción. Y Pedro aplicó en su predicación lo mismo, dice: no dejaste que mi carne viera corrupción. Pero cuando vemos entonces aquí y dejamos o mencionamos esta parte como lo más aburrido de la Biblia, porque no comprendemos, o aún como pastor o predicador podría ser tentado y decir: vamos a otro libro de la Biblia. Pero enfocarnos en lo que nos dice aquí la palabra del Señor y ver qué implicaciones tiene esto para nosotros, porque nos habla de Cristo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, vemos toda esta madera incorruptible de shittim, cubierta de oro, hablando acerca de la naturaleza de Cristo. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y fue pertinente hace un rato lo que cantábamos en el himno 126, la segunda estrofa, que decía: por salvar a pecadores. Dice: toma forma corporal, gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Es decir, el Dios creador, quien es santo, 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 nuestro amado Salvador Cristo Jesús, quien es Dios mismo, se hizo hombre de carne y hueso, pero jamás dejó de ser Dios. Pero todavía hay más acerca de este tema, y nuevamente John Hill dice lo siguiente respecto a la mesa.
Y dice, cuando debía moverse o no del tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo era una tienda que debía moverse por todos lados donde Israel se movía. Y John Hill dice lo siguiente: ¿serán los anillos para colocar las varas para llevar la mesa? En estos anillos debían colocarse varas para llevar la mesa de un lugar a otro cuando fuera necesario, como mientras estaban en el desierto y antes de que el tabernáculo tuviera un lugar fijo para ella. Porque donde quiera que se llevara el tabernáculo, también estaba el arca. ¿Qué es el arca? La misma presencia de Dios. Y la mesa. Y él lo aplica y dice, donde está la iglesia de Cristo, allí está Él y allí están la palabra y las ordenanzas. Y que a veces se trasladan de un lugar a otro, como de la tierra de Judea al mundo gentil, de la parte oriental del mundo a la más septentrional. Y es por eso que los ministros de la palabra que llevan el nombre y llevan el evangelio de Cristo a las diversas partes del mundo, como esta mesa fue llevada por los levitas. Es interesante cómo él lo pone, porque él propone que esta mesa, al ser movida de un lugar a otro, nos enfoca también al hecho de que como iglesia hoy día, la iglesia está presente en todas partes del mundo. Y es que usted y yo, como templos del Espíritu Santo, debemos esparcir el evangelio de Cristo. Cristo es el pan del cielo que vino a saciar a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Los utensilios, versículo 29 en adelante. ¿Cuáles eran esos utensilios? El Señor le da a Moisés 4 utensilios en esta lista. Le dice, son estos: los platos y sus bandejas, como dice la NBI, cucharas, que realmente eran unas jarras, y tazones, como menciona la NBI. Y es llamativo, puesto que el Señor aquí le dice el propósito para estos utensilios. Dice, en el caso de los tazones, para sus libaciones. En este sentido, para las libaciones no es para tomar, sino para verter o derramar, en el caso de aceites. Las cucharas, o más bien las jarras, eran un tipo de incensario que eran ubicados encima de los panes. ¿Y sabe por qué? Porque al poner esos incensarios encima de los panes, dice, era un pan perfumado, una ofrenda encendida al Señor. Y eso lo menciona Levítico 24:7. El material de los utensilios. Estos no deben ser hechos de cualquier tipo de material, sino de aquel material más fino que pudiera haber, oro puro. Y dice, por tal motivo, todo el mobiliario que vemos en el santuario, tabernáculo de Dios, debía ser hecho por alguien que estuviera los mejores, que fuera lo mejor de lo mejor en este tipo de oficio. Está Bezaleel y está Aholiab. Eso está en Éxodo 31. Así que tenemos estos materiales, los utensilios, y vamos al versículo 30. El pan de la proposición. Se nos dice que está el pan o los panes, realmente 12, uno por cada tribu, y estos panes debían estar, como usted puede leer en el versículo, en la parte final, continuamente o delante del Señor para siempre. ¿Y debían estar dónde? En la mesa de la proposición, la mesa de los panes. Sin embargo, al mencionar que estos panes debían estar permanentemente, no quiere decir que los panes eran permanentes, sino que estos debían ser cambiados cada sábado, cada día de reposo, por panes nuevos.
Como estos panes se encontraban delante de la presencia del Señor, también se les conocía como pan de rostro, porque estaban delante del rostro del Señor, delante de la cara del Señor. El propósito de los panes en la mesa de la proposición era recordarles a ellos acerca de la bondad de Dios al proveer diariamente para todo el pueblo. Los sacerdotes, que eran los que tenían que servir dentro del tabernáculo, eran los encargados de cambiar todos los panes una vez a la semana. Y ellos, los mismos sacerdotes, tenían que comerse ese pan al séptimo día. Pero al comer el pan, eso era un símbolo de la comunión de la nación de Israel con el Señor. De la misma manera, el pueblo comía todos los días porque el Señor les había provisto. Pero hay algo interesante acá. Acompáñame al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Pablo dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aunque el contexto es respecto a la Santa Cena, aquí se evidencia lo que nosotros como iglesia practicamos en el sacramento de la mesa del Señor. Somos alimentados de su cuerpo y de su sangre para nuestro nutrimiento espiritual, confirmando nuestra comunión con Él, como dice el Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta 168. Pero permítame hacerle esta pregunta. ¿Cómo pues somos nosotros alimentados y partícipes de Cristo? Nuestro amado Salvador dijo que al participar de su mesa, comemos y bebemos de su cuerpo. Esto es de manera espiritual. Aquí no hay un cambio de sustancia. Pero ¿sabe qué es relevante de todo esto? Teniendo en mente todo esto que he mencionado y con lo que hemos visto, como les decía la semana pasada también, imagínense que usted es un judío. Piénselo por un momento. Cuando nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 estaba allí y Él alimentó a las 5,000 personas, mejor dicho, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, vemos que todos comieron, fueron saciados. ¿Y qué más pasó? Dice que sobró pan y peces, sobraron 12 cestas. Pero al ver todo esto, podemos atestiguar de la provisión y sustento de parte del Señor hacia su pueblo, tanto así que sobreabundó. Por tal motivo, Jesús después lo contrasta y él lo lleva al punto que dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo cuando no había comida en el desierto. Dice Juan capítulo 6, versículos 51 al 55. Así que cuando vemos esto, estos panes que están en la mesa de la proposición nos recuerdan el sustento de Dios con su pueblo. Es un tipo de Cristo, quien viene a dar alimento, quien viene a dar saciedad espiritual a todos los hombres. Los sacerdotes tenían que comerse el pan o estos panes cuando eran cambiados cada sábado. Pero ¿sabe qué dice Pedro acerca de nosotros como cristianos? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, nosotros o vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Es decir, que usted y yo hemos comido de ese pan, de esa comunión con Dios por medio de Cristo Jesús, ya que somos sacerdotes de nuestro Dios. Por eso, cuando las personas se preguntan, los niños también hacen esa pregunta, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? La respuesta es por medio de los tipos, figuras y sombras que nos apuntaban hacia Cristo. Despreciar la mesa de la proposición, la mesa de los panes de la proposición, era despreciar a Cristo. Acompáñame al libro de Malaquías, capítulo 1. Dice el profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 12. Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Versículo 13 dice, y habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Expresarse así de la mesa del Señor, despreciar la mesa, los panes del Señor, la provisión del Señor, es despreciar la salvación que tenemos en Cristo Jesús, la comunión de Dios con los hombres por medio de la obra redentora de Cristo. Todo lo que estaba dentro del tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa de los panes de la proposición, nos apuntan a nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Respecto a la permanencia o perpetuidad de tener los panes en la mesa, como lo dice la versión de las Américas, nuevamente John Hill dice lo siguiente: la permanencia de Cristo como alimento del que los creyentes siempre deben alimentarse, el incienso en él, el agradecimiento de Cristo a aquellos para quienes su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y ser puesto por sacerdotes y solo para ellos puede mostrar que Cristo es solo alimento para aquellos que son sacerdotes de Dios. Esto puede ser un emblema de la intercesión de Cristo, quien es el ángel de la presencia de Dios, quien delante de él y representa a todo el Israel de Dios, por quien intercede, y su intercesión es continua y vive para siempre para interceder por ellos. Y eso siempre es aceptable a Dios. Esto nos muestra la grandeza y misericordia de nuestro Dios. Él no improvisa. Dios no tiene plan A, B y C. Él determinó las cosas en su sabio y santo consejo. Todo desde antes de la fundación del mundo. De manera que desde el principio nosotros, como seres humanos, somos testigos de cómo la historia de la redención se va desarrollando o se va desenvolviendo. Y es lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Concluyo. Hemos visto que el Señor mandó a Moisés a hacer esta mesa, madera de acacia, y esta debía ser recubierta con oro. Se le dice al líder de la nación de Israel las medidas, es decir, su longitud, su altura y su anchura. Se le dice también, Moisés, eso debe llevar una cornisa de oro, también debe llevar una moldura de oro. Debe fundir oro y hacer los 4 argollas o los 4 anillos que deben estar puestos en cada esquina o cada pata de la mesa.
y por ellas deben ser introducidas las varas. Y estas varas eran para mover la mesa. Deben hacer también los utensilios, los platos con sus bandejas, las cucharas o jarras y los tazones para las libaciones. Y por último, debían hacer ¿qué? Poner 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel de manera permanente delante de la presencia del Señor. Aplicación. En el Antiguo Testamento vimos que el Señor tenía su mesa dentro del tabernáculo. En el Nuevo Testamento, Cristo es el tabernáculo. Vemos Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aunque ese no era el versículo. Él dice que habitó entre nosotros. Esa parte, esa frase, habitó entre nosotros, si cierra el texto. Cristo entonces, siendo el mismo tabernáculo, pero estando en el arca del testimonio, en la misma presencia de Dios, la Shekinah, que se manifestaba. La mesa con los panes nos habla de que Él siempre suple y siempre sustenta, pero nos apunta que Él es el pan que nos da vida, el pan que da vida eterna. Y esta mesa del Señor es la mesa de la comunión. En el Nuevo Testamento nosotros celebramos lo que es la Santa Cena, la mesa del Señor. Aprovecho que si usted no participa todavía de la Santa Cena, lo animo a que se acerque a alguno de los pastores para que pueda participar también de la Santa Cena, pero tampoco lo tome a la ligera. No obstante, todavía hace falta algo más allí. Y vemos que esto nos apunta hacia lo escatológico, hacia el futuro. Y es una fiesta que el Señor está preparando para su pueblo. Acompáñenme a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 1 en adelante dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salía del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Con Cristo no habrá hambre jamás. No habrá más sed.
somos llenados, somos saciados, porque Él mismo es quien va a confortarnos completamente. No solo por las lágrimas que hemos derramado, sino porque estaremos con Él en gloria, sentados por fin en su mesa, comiendo con Él. Y eso es lo que nos está anticipando la mesa de la proposición. Pero sabe también que algo importante aquí. Si usted retrocede unas cuantas páginas, antes de las bodas del Cordero, ¿sabe lo que está pasando? Babilonia tiene todos sus tentáculos por allí. La gran ramera tiene todos sus tentáculos como un pulpo por todos lados haciendo estragos. Y por eso capítulo 19 dice, ya el Señor la destruyó. Babilonia sigue haciendo ahorita mismo todo lo que quiere. Se opone a la verdad. Y por eso usted y yo sufrimos persecución. Por eso en los primeros versículos de capítulo 19 se celebra la caída de la gran ramera. Se celebra la destrucción de Babilonia. ¿Sabe por qué menciono todo esto? Porque así nos encontramos el día de hoy. Este mundo se está cayendo en pedazos. Pero usted y yo no debemos caer en desesperación. Porque nosotros como el pueblo de Dios tenemos algo que los de allá afuera no tienen. Y es la esperanza de que vamos a sentarnos a una mesa, como anticipaba la mesa de los panes de la proposición. Pero esta vez va a ser sentados con el Señor mismo en su mesa, comiendo su banquete. Todavía Babilonia está allí con sus tentáculos, pero no hay que perder la esperanza. ¿Sabe por qué? Nuestra meta es tener la comida con el Señor, la cena con el Señor. Pero las últimas palabras de Apocalipsis deben reconfortar nuestros corazones. El capítulo 22, versículo 7 dice, he aquí, vengo pronto. Y termina, ciertamente vengo en breve. Tenemos esperanza, mi querido hermano. Esto se puede caer, pero nosotros estaremos comiendo con el Señor en su mesa. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Señor, poder ver estos temas tan complejos del Antiguo Testamento, Señor, con los cuales no estamos familiarizados. Pero Padre, poder ver que todo eso apuntaba hacia tu Hijo, Señor, pero también no es un anticipo de lo que iba a venir en el futuro. Padre, ayúdanos a poder estar velando, Señor, diligentes en lo que tú nos has llamado a hacer, en vivir, Señor, de una manera que sea agradable, que honre y glorifique tu nombre. Padre, pero por encima de todas las cosas también recordando que sufrimos persecución, pero Padre, en ti tenemos esperanza, Señor, no solamente en esta vida, sino una vida futura. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Señor, fortalécelos y ayúdalos en sus luchas, Señor, en sus dificultades que están atravesando en este tiempo. Pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.